módulo de nefrología, pero les voy a hablar acerca del proceso de reabsorción. En otras clases ya hemos visto generalidades del riñón, de la función, de la filtración glomerular, de los capilares glomerulares, membrana basal, cápsula de Bowman a detalle. Ya hemos visto esos aspectos a detalle, pero el día de hoy quiero hablarles de los túbulos que continúan esa cápsula de Bowman. Estoy hablando específicamente del túbulo contorneado proximal. Tengan en cuenta conceptos que ya he dicho en clases anteriores. Por ejemplo, que la excreción urinaria, es decir, la cantidad de orina que el paciente va a expulsar, va a ir a depositar en el inodoro, pues depende de la filtración glomerular, de la cantidad que pase desde los capilares hacia los túbulos, de la excreción tubular, es decir, de la cantidad que pase desde los capilares peritubulares, ¿lo recuerdan? Los capilares peritubulares y las células hacia los túbulos, y la cantidad reabsorbida menos la cantidad reabsorbida. Estos tres factores son los que influyen en la excreción urinaria. Entonces, ya vimos la filtración glomerular a detalle, el proceso de filtrado, las sustancias que se filtran, ¿verdad? Ahora vamos a ver las sustancias que se reabsorben. Y voy a hablar principalmente del túbulo contorneado proximal. Naturalmente sobra decir que las sustancias que se reabsorben, pues necesariamente son las sustancias que previamente fueron filtradas. Pero este concepto tan lógico lo doy es para que tengamos en cuenta entonces cuáles fueron las sustancias filtradas. Y vamos a escribirlas de inmediato acá. En primer lugar, agua, ¿verdad? H2O. ¿Cuál más? Sodio, bien importante. Potasio, ¿verdad? Dijimos. Agua, electrolitos, glucosa, aminoácidos, cloro, bicarbonato, entre otras sustancias, ¿verdad? Pero principalmente estas. Y las escribo ahí porque voy a tomar como cada una y voy a mostrar el proceso de reabsorción. Obviamente, como siempre, de una manera muy fácil. Entonces, quiero decirles que para mí, pues, como el representante, como el que maneja toda esta situación indirectamente, es el sodio, el proceso de reabsorción. El sodio es como el protagonista de esta película que les voy a contar hoy. Es el sodio el que, digamos, que tiene las facultades de controlar de manera indirecta la reabsorción de otras sustancias como glucosa, como aminoácidos fundamentales para nuestro organismo, ¿verdad? Como el cloro. Entonces debemos ver las particularidades de la maquinaria de reabsorción. Tengan en cuenta el protagonista, ¿verdad? El sodio. Ahora les voy a hablar del escenario, del lugar donde se desenvuelve esta película. Este es el escenario. Esta es como la cancha de fútbol. En este caso, como es una película, pues hablamos como de escenario. Sería la célula epitelial del túbulo contorneado proximal. ¿Cómo es este escenario? Debemos tener una imagen mental de cómo es este lugar donde se va a desarrollar todo este proceso. Pues estas células epiteliales del túbulo contorneado proximal son bien particulares. Imagínense que estas células tienen dos caras. Son como los nacidos en Géminis, que tienen dos caras. ¿Sí? ¿Se han visto el símbolo de Géminis? Tienen dos caras. Una es la cara que presentan frente a la luz del túbulo, y otra es la cara que presentan en el lado vasolateral. En el lado vasolateral, esta sería la célula epitelial. Una es la cara que tienen contra la luz y otra contra el lado vasolateral. ¿Qué quiero decir? Que esta línea recta que acabo de dibujar, la voy a borrar. Realmente la forma, ojo con esto, la forma de la célula en la parte luminal, la forma de la célula epitelial en la parte luminal es
en borde de cepillo, es ondulada. ¿Se acuerdan? Estructuras que tienen borde de cepillo, por ejemplo, en el intestino, ¿verdad? Se encuentra un borde de cepillo para aumentar, ¿qué? Siempre que el organismo utiliza borde de cepillo es para ¿qué? Aumentar la superficie de contacto y así facilitar el transporte de mayor cantidad de sustancias. Exactamente lo mismo ocurre acá. La célula, aunque es la misma célula, en el borde luminal tiene un borde de cepillo, tiene forma de cepillo, así como ondulado. Y en el lado vasolateral no, en el vasolateral es común y corriente. Entonces, por cuestiones prácticas, quiero que lo tengan en cuenta, es de esta forma. Supongan que acá hay más células, ¿verdad? No lo olviden, acá hay más células epiteliales, pero en este caso voy a hablar en estas células que dibujé acá. Pero por cuestiones prácticas voy a dejar esta membrana que da hacia la luz de forma recta para que sea más fácil el proceso de dibujarlo. Listo. Entonces, primera característica de las células epiteliales, tienen borde de cepillo, forma de cepillo o también llamado ondulado. Y en el lado vasolateral no tienen esta estructura, esta conformación. Lo que de una vez me hace pensar, y quiero que lo tengan en mente, que el comportamiento y el funcionamiento, ojo esto, el comportamiento y el funcionamiento también va a ser diferente en esta parte de la célula que en esta parte, ¿verdad? Comparado con esta parte. Porque si son de diferente forma, pues también sería lógico suponer que si son dos caras diferentes, pues también su comportamiento es diferente, como les dije, como la imagen de Géminis. Por una cara es un comportamiento, por la otra cara es otro comportamiento. Exactamente lo mismo le pasa a esta célula. Es la misma célula, pero tiene dos caras. Muchos de ustedes pensarán, bueno, pero las células, en sí las membranas celulares son unas estructuras móviles. Hay proteínas flotando, incrustadas en la membrana, y estas proteínas van flotando a través de la membrana de las células. Entonces, lo mismo podría ocurrir acá. Podrían flotar las sustancias de acá para allá, lo cual comprometería mantener de manera diferente este lado y este lado. Pues lo resolvió la naturaleza. Ojo con esto, la naturaleza lo resolvió haciendo unas uniones acá entre las células, haciendo unas uniones, unas proteínas que unen y pegan, como el concreto, pegan ahí las dos células. Se llaman uniones herméticas. Ojo con esta estructura que está acá, estas que dibujé acá. Uniones herméticas son proteínas que se encargan de unir estas dos células, pero no solo para mantener la arquitectura de estar esta pegadita a esta, sino que para que las proteínas que se encuentran en este lado, que son diferentes a las que están en este lado, pues se mantengan acá y las otras se mantengan en esta parte vasolateral. ¿Ven? Entonces, lo que hizo la naturaleza fue bueno, porque como generalmente las células, las membranas celulares están en constante movimiento y las proteínas están flotando en las membranas, veámoslo esto obviamente en las tres dimensiones, pues las células lo que hicieron fue desarrollar estas uniones herméticas que mantienen las estructuras que dan hacia la luz en su lugar y las estructuras vasolaterales en su lugar. Como ya les dije que tienen diferentes comportamientos, pues obviamente ustedes van a pensar, lo que la célula tiene en esta membrana es diferente a lo que la célula tiene en esta membrana, ¿verdad? Y cuando uno piensa en células y en membranas y necesita algún proceso de movilización de sustancias, pues uno piensa en proteínas, ¿verdad?
proteínas mediando todos estos procesos de transporte de sustancias. No olviden que es obviamente la reabsorción. Entonces suponemos que las proteínas que se ubican acá van a ser diferentes a las que se ubican acá. Ese concepto lo debemos tener claro. Es fundamental, porque en el momento que ustedes vayan a estudiar, vayan a leer y empiecen a ver la cantidad de proteínas transportadoras que se encuentran acá y acá, pues pueden pensar que esta parte es lo mismo que esto y que por qué no hay de estas acá y de las que hay acá en el otro lado. Entonces eso es lo importante que tengan en cuenta, que desenrollen todos esos conceptos y los aclaren. Ese es mi trabajo. Entonces, en el principio del video les había dicho, el protagonista de esta película se llama Sodio, y el sodio, como el agente 007, digamos que sodio, se me ocurre en este momento que el sodio se va a llamar James Bond, el agente 007. Ese va a ser el protagonista y tiene que buscar la ruta de escape, ojo, la ruta de escape para regresar al organismo. Bien, esa es su función. Ese es el sodio en esta película. Como ustedes saben bien, en las películas del agente 007 siempre tiene un carro, ¿verdad? Es el último carro, es el más moderno y es el más útil y el más increíble de todos. En este caso, este agente 007, el sodio, también tiene un carro muy potente que le va a ayudar en el proceso de salida. Y vamos a ver cómo. ¿Cómo se llama ese carro? Que justamente lo está esperando acá y que obviamente, como todos los carros del agente 007, son muy poderosos y también consumen energía. Por ser tan poderosos, consumen energía. ¿Cómo se llama esta proteína que le permite al sodio la salida desde la célula hacia el espacio intersticial? Acá que dibujé los capilares peritubulares. Imagínense que estos son los capilares peritubulares. ¿Cómo se llama esa proteína que le permite al sodio salir de la célula tubular epitelial hacia el espacio intersticial? Y que consume energía, que es una proteína que consume energía. Se llama bomba sodio-potasio ATPasa, ¿verdad? Es una bomba ATPasa. O que consume ATP, ¿verdad? O ATP dependiente. Este es el carro del agente 007 en este caso, porque va a ser el que, como les dije, va a permitir el paso del sodio desde acá hasta acá. Y fíjense en algo, ¿por qué comencé explicándoles el proceso de reabsorción de sodio desde la célula hacia acá, hacia el espacio intersticial, y no desde la luz tubular hacia la célula? Si debería ser el primer paso, ¿verdad? El sodio se encuentra acá y lo primero que debemos hacer es pasarlo. Pues no, porque es que el carro de la gente se encontraba era acá. Entonces debemos comenzar por donde se encuentra el transportador. Esa es la razón por la cual comencé desde la célula. Ojo con este concepto. En la célula normalmente, en cualquier célula del organismo, normalmente hay una menor cantidad de sodio en comparación con el potasio. Es decir, el potasio es más rico, la célula es más rica en potasio que en sodio. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? Esta bomba sodio-potasio ATPasa lo que hace es sacar 3 moléculas de sodio e ingresar 2 moléculas de potasio, ¿verdad? Saca 2 sodios, mete 2 potasios. Listo. Perfecto, claro. Lo cual nos hace pensar que trabajando constantemente múltiples proteínas, bombas sodio y potasio incrustadas en la membrana, trabajando constantemente, pues tarde o temprano van a hacer o van a generar que la célula se vuelva muy pobre en sodio, tenga una concentración muy baja de sodio, porque constantemente lo está sacando, y tenga una concentración más alta de potasio. Hasta ahí claro, la célula se hace
muy pobre en sodio y aumenta su concentración de potasio. Primera regla, la célula no se va a envenenar con el potasio, no se va a suicidar aumentando su concentración de potasio. Entonces, ¿qué hizo la naturaleza? Le creó un transportador al potasio, es decir, una proteína para que el potasio difundiera. En este punto de la charla, yo voy a hacer un paréntesis para aclarar conceptos de transporte en las células. Vamos a hablar en esta charla acerca de transporte activo y vamos a tocar ese término constantemente, transporte activo, que se divide en primario y secundario y se tiene como un concepto de transporte activo terciario conocido como pinocitosis. Lo vamos a ver más adelante, no se compliquen con eso. Pero por ahora quiero aclarar conceptos de transporte activo primario y transporte activo secundario. Transporte activo en general es el transporte que como regla fundamental debe cumplir que la sustancia que es transportada vaya en contra del gradiente. En contra del gradiente. ¿Qué quiere decir esto? Que vaya desde un lugar donde hay mayor concentración, desde un lugar donde hay menor concentración hacia un lugar donde hay mayor concentración. Es decir, que tenga que entrar hacia un lugar donde no habría espacio, si lo queremos poner de esa manera. Imagínense un salón completamente lleno y otro completamente vacío. Y usted quiere entrar a alguno de los dos. Si usted quiere entrar al completamente vacío, la situación es sencilla, entra y no va a haber ningún obstáculo. Pero si quiere entrar al que está completamente lleno, pues probablemente le tienen que ayudar, tienen que utilizar energía, fuerza para ayudarlo a entrar, ¿verdad? Lo mismo ocurre acá. Para pasar de un lugar donde la cantidad de sustancias es muy baja hacia donde hay una gran cantidad de sustancia, pues se necesita energía, transporte activo, en contra del gradiente. Y para saber y para determinar si estamos hablando de transporte activo primario o secundario, o con este concepto, por favor, no se confundan. Transporte activo primario es cuando la molécula que es transportada, en ese lugar donde es transportada se consume energía. Es decir, si yo por ejemplo necesito pasar un puente, necesito atravesar un puente completamente, y para atravesar ese puente yo utilizo una motocicleta. Entonces estoy en este lado. Obviamente, si estamos pensando en contra de gradiente, suponemos que al otro lado del puente hay poco espacio para mí, pero igual yo sé que con la motocicleta yo puedo llegar y buscar un espacio, hacerme un espacio allá. Entonces, supongamos que tomo mi motocicleta y me voy con mi motocicleta y llego hasta el otro lado. En ese caso, cuando me transportaron y para mi transporte, para el mío, utilizaron energía, se llama transporte activo primario. Ya lo vamos a ver en estos ejemplos qué quiere decir específicamente. Pero si por algún motivo, supongan que yo tengo una moto y a mi moto está atada una bicicleta, y obviamente en la bicicleta se sube alguien más y yo arranco y esa otra persona llega junto conmigo gracias a mi energía. Esa persona no está consumiendo energía, esa persona va en la bicicleta así, no pedalea, no se mueve, simplemente va así, pero también llega, también se moviliza sin consumo de energía. O bueno, para ser más precisos, con consumo de energía, pero no con consumo de su energía. No en su lugar de transporte no hay consumo de energía, su bicicleta no hay consumo de energía, pero sí hay consumo de energía en la motocicleta. Yo sé que puede ser un poco confuso, espero que cuando les empiece a dar los ejemplos de transporte activo primario y secundario,
quede absolutamente claro. Pero ténganlo en cuenta, cuando cuando me transportan y durante mi transporte consumo de energía, es decir, voy en la moto, quemo gasolina, ese es primario. Pero cuando me transportan y en mi lugar de transporte no hay uso de energía, es decir, voy en la bicicleta, pero en otra parte sí están consumiendo energía para llevarme, ese sería secundario. Secundario a una moto que va adelante. Bien, listo, espero que haya quedado claro el concepto. Bien, ahora entonces lo que les estaba hablando era de esta proteína transportadora ATPasa, que saca 3 sodios de la célula e ingresa 2 potasios. Finalmente la célula se hace pobre en potasio. Y esta bomba sodio-potasio ATPasa es un ejemplo de la moto, es un ejemplo de transporte activo. ¿Por qué activo? Porque normalmente en la célula hay menor cantidad de sodio y en el espacio extracelular hay más. Es decir, es en contra de gradiente. Esta molécula está sacando sodio en contra de gradiente. Afuera hay más, en las células normalmente hay poca cantidad de sodio, entonces está tratando de meter 3 sodios hacia allá, a pesar de que allá hay mucho sodio ya. De hecho, entonces es en contra de gradiente, es una bomba en contra de gradiente. Y es transporte, lo cual me dice que es transporte activo. Ojo con eso, es transporte activo porque es en contra de gradiente y consume energía acá. Mire la gasolina, ATPasa, ahí está consumiendo energía, en este mismo lugar está consumiendo energía. Transporte activo primario. Aquí, esta sodio potasio ATPasa sería un ejemplo de la moto. En su moto quema la energía ahí mismo y va en contra de gradiente. Listo. Y en cambio, cuando la célula empieza a ingresar de a dos potasios, pero se empieza a hacer rica en potasio, pues necesita obviamente eliminarlo. Y tiene estos transportadores que están acá. No utilizan energía. ¿Por qué no utilizan energía? Porque no la necesitan y el organismo ahorra energía cuando puede. Por eso es tan brillante. Entonces, lo único que hace es ponerle un puente y por ahí va a atravesar a favor de gradiente, porque aquí hay gran concentración de potasio, y aquí afuera de la célula hay baja concentración de potasio. Entonces, lo único que le dice o lo único que le permite a la célula es crearle este transportador y sale de la habitación donde había muchos a una habitación donde hay espacio. Entonces sale a favor del gradiente, de un lugar donde estaban muy apretadas a un lugar donde hay más espacio. Entonces, a favor de gradiente. Bien, ahora entonces revisemos que fundamental es la proteína bomba sodio-potasio ATPasa para 2 cosas: disminuir la concentración de sodio dentro de la célula, porque efectivamente saca 3 sodios, ingresa 2 potasios, y además volver la célula electronegativa. ¿Por qué? Porque claro, saco 3 positivos, ingreso 2 positivos, pero además de estos 2 positivos, elimino o saco de la célula al espacio intersticial algunos por medio de este transportador, ¿cierto? Entonces, efectivamente la célula se convierte pobre en sodio y electronegativa. ¿Para qué? ¿Para qué la célula va a transformarse de esta manera electroquímicamente? Y tratar de modificar su funcionamiento, pues con un solo objetivo, y es atraer, es llamar, es gritarle a otra que está aquí afuera para que ingrese, porque necesito que sea reabsorbida como célula, necesito atraerla y reabsorberla. ¿De qué moléculas estoy hablando? Del sodio. Claro, el sodio que se encuentra acá. Al notar que acá es
el sodio, con su carga positiva, al notar que acá se convirtió en un ambiente electronegativo, pues se ve muy atraído, ¿verdad? Claro que sí. Y al notar que la concentración es baja, pues también se trata de ir para equilibrar la concentración. Ustedes saben, de mayor concentración tiende a difundir a menor concentración. Entonces, efectivamente, el sodio trata de venir. Pero ¿qué pasa con el sodio? El sodio, cuando va en su camino, se estrella, choca y no puede pasar. A pesar de que sea electronegativo, a pesar de que la célula le esté gritando: hey, sodio, por favor ven, y esté poniendo todo el ambiente para que el sodio ingrese, el sodio no puede ingresar, porque su misma propiedad de carga positiva le impide atravesar la membrana sin un transportador. Es decir, su capacidad de atravesar la membrana se ve comprometida por su carga y no puede difundir a través de la membrana lipídica sin el uso de un transportador. Efectivamente, la naturaleza tuvo que ponerle un transportador al sodio para que pues ingresara a la célula y pues así favorecer obviamente el proceso de reabsorción, que es lo que buscamos, que es el objetivo. Pero la naturaleza no hace las cosas por hacerlas, sin mostrarnos como una característica brillante de su actuar. ¿Por qué? Porque digo esto, que la naturaleza no efectúa algún proceso sin tratar de sacarle el mayor lucro posible y así hacer más eficaz el consumo de energía. Fíjense este proceso. Fácilmente la naturaleza hubiese podido crear un canal que permitiera el paso del sodio desde afuera, desde la luz hacia la célula. Sencillo, creémosle un puente, pase, ya, ingrese. Pero también sabía que el organismo sabía que debía, además de ingresar el sodio, ingresar la glucosa, ingresar aminoácidos, ingresar cloro. O sea, entonces tengo que crearle un canal al sodio, al glucosa, al cloro, un puente para cada uno. Eso sería eterno y eso sería demasiado desgastante. Entonces lo que hizo fue poner un transportador, uno, que me llevara de a dos, en un proceso llamado ¿cómo se llama? Cuando se transportan dos sustancias desde un lugar de mayor o menor concentración a otro lugar de mayor o menor concentración. El transporte conjunto de sustancias se denomina cotransporte. Ojo con esto, cotransporte. Y fue un actuar de brillantez de la naturaleza para entregarnos y facilitarnos el ingreso de la gran cantidad de sustancias que se habían filtrado. Hey, filtremos de a dos, pasemos de a dos, estamos aquí acumulados, pues vamos pasando de a dos. Efectivamente así lo hace con el sodio, así lo hace. Crea una proteína que tiene dos manitos. Ojo con eso, tiene dos manitos. En una lleva el sodio. En una espera, están aquí las dos manitos en la luz esperando, pegadas, ancladas a la membrana, a la parte luminal de la membrana, ancladas. En una mano esperando el sodio, en la otra esperando a otra molécula, que puede ser ¿cuál? Ya les dije, glucosa, aminoácidos o cloro. Está así. Cuando se encajan, cuando cae el sodio, y por ejemplo cuando cae la glucosa, ingresa y la suelta, y vuelve. Agarra y suelta. Eso es lo que hace la proteína transportadora. O transporta dos moléculas, se denomina cotransporte. Pero ojo que eso no es así de sencillo. Es decir, si es un proceso tan brillante, pues naturalmente debe tener un funcionamiento bastante estructurado. Y es lo que les tengo que explicar en este momento. No funciona simplemente en un movimiento así,
como alguien que está pasando dos platos de un lado al otro. No, eso no funciona solamente así. Esto requiere energía, y fíjense por qué. Voy a tratar de hacerlo lo más claro posible, pero quiero que estén muy atentos en este momento, porque acá es donde generalmente se producen confusiones al momento de estudiar el proceso de reabsorción, pero van a ver que es muy sencillo. Obviamente es muy brillante el concepto de reabsorción como lo ha desarrollado el organismo, pero también es muy sencillo si lo vemos desde un buen punto de vista. Existe un transportador, entonces supongan que es este que traje para ustedes. En uno tiene glucosa, en uno tiene sodio, perdón, en otro tiene glucosa, y acá está anclado a la célula. Entonces, desde afuera ingresa. Desde afuera ingresa. Exactamente lo mismo acá. Está aquí anclado, está en la luz, ingresa, suelta, vuelve, captura, ingresa, suelta, ¿verdad? Así de sencillo. Listo. Este concepto ya queda claro. El sodio va a difundir. ¿Por qué va a difundir el sodio mejor? Porque hay una mayor concentración en la luz y hay una menor concentración en la célula. Es decir, va a difundir a favor de gradiente. Va a difundir de mayor concentración a menor concentración, a favor de gradiente, gracias a una proteína, ¿verdad? Gracias a una proteína. Es decir, facilitado por una proteína, el sodio va a difundir de mayor concentración a menor concentración. Difusión facilitada. ¿Pero qué hay con la glucosa? ¿Acaso la glucosa también va de mayor concentración a menor concentración? ¿También es difusión facilitada? ¿Qué tal si les digo que la glucosa, en este caso, se transporta por algo que se conoce como transporte activo secundario? Ni difusión facilitada, ni transporte activo primario, sino transporte activo secundario. Vayan a ir pensando. ¿Recuerdan el ejemplo de la moto y de la bicicleta que va sujeta atrás? Es este caso. Fíjense bien. En un primer momento, la concentración de glucosa que se filtró, voy a hablar en este momento solo de la glucosa, la concentración de glucosa que se filtró es mayor en la luz que en la célula, ¿verdad? Es mayor en la luz comparado con la concentración de glucosa dentro de la célula. Pero mientras va pasando el tiempo y la célula comienza a absorber sodio con glucosa, poco a poco la concentración en las células se empieza a incrementar, la concentración de glucosa. Y teniendo en cuenta, revisen los textos de fisiología, que en el asa de Henle prácticamente no existe concentración de glucosa, es decir, que la mayoría o prácticamente la totalidad de glucosa se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, pues eso quiere decir que la concentración en estas células se va haciendo muy alta, porque es aquí donde se va a absorber toda la glucosa. Tal que déjenme ponerles este ejemplo. Imaginen que esta primera célula que dibujé es la primera célula del túbulo contorneado proximal, es decir, la célula que está más cercana a la cápsula de Bowman, esta primera. Y esta segunda célula es la última célula del túbulo, la que está junto a la que se continúa con el asa de Henle. Es decir, esta sería la primera, esta sería la última de la cápsula, la última del túbulo. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Obviamente, mientras va recorriendo la glucosa el sistema tubular, pues digamos aquí había, pongámoslo en unas cantidades para que no se nos haga difícil. Por ejemplo, aquí habían, en la primera célula, habían 30 glucosas. Pongámoslo así como para que sea algo sencillo. 30 glucosas. Aquí habían 15 dentro de las células.
aquí está glucosa, aquí habían 15 glucosas. Cuando llegaban estas 30 glucosas empezaron a reabsorberse, 29, 28, 26, 25. Cuando llegaron a la última parte del túbulo contorneado proximal, pues ya no quedaban 30 glucosas, sino quedaban 5 glucosas. 5 glucosas, como 5 dulces, y acá en la célula habían 20, o hay 20. Hay una mayor cantidad de glucosa. Lo que quiero darles es el concepto de que mientras se atraviesa el sistema tubular, pues obviamente es reabsorbida la glucosa y va disminuyendo su concentración en la luz de los túbulos y va aumentando la concentración en las células. Eso es obvio. Si yo ya no estoy acá, yo estaba acá con todos mis amigos y nos fuimos pasando para esta parte, pues nuestra concentración va a ser mayor acá, ¿verdad? Y va a disminuir en el otro lado. Eso es claro, estoy seguro que lo tienen entendido. Pero el concepto valioso que quiero recoger de acá es que puede que acá esta difusión fuera a favor de gradiente, porque la concentración era mayor de glucosa, pero acá la concentración es menor, es decir, que no puede ser un transporte a favor de gradiente, no puede ser a favor de gradiente, debe ser en contra de gradiente. Y dijimos que siempre que queremos, siempre que se realice transporte de sustancias en contra de gradiente, de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración, requiere el uso de energía. Energía, ¿verdad? Eso es lo que debemos tener en cuenta acá. Que la glucosa, a diferencia del sodio, es transportada con el uso de energía. Por eso les dije que se llama transporte activo, es decir, transporte en contra de gradiente, secundario, con el uso de energía. ¿Por qué? Porque esta proteína no es una proteína sodio-glucosa ATPasa. No, señor, no es sodio-glucosa ATPasa. De hecho, no consume energía. Acá esta proteína no es una proteína que consume energía. Esta sí, esta consume energía. Por eso es transporte activo primario. Aquí es el lugar donde se está consumiendo la energía. Y aquí es el lugar donde estoy transportando sustancias. Pero esta glucosa, ojo con este concepto, por favor, esta glucosa se moviliza gracias a transporte activo secundario. El secundario es esa bicicleta que se aprovecha de la energía dada por la moto. ¿Recuerdan que les dije que la moto les daba la energía? ¿Cuál es la moto? La moto es esta, la motocicleta es esta bomba que saca sodio, disminuye la concentración en la célula y hace que el sodio se venga hacia la célula, difunda hacia la célula, pase, hace esta fuerza. Este es el sodio y hace esta fuerza. Y junto con el sodio se viene la glucosa, a pesar que el gradiente sea menor, a pesar de que aquí sea 5 y acá 15, no importa, porque la que hace la fuerza es la célula al atraer el sodio. Se viene junto, se viene agarradito ahí en la glucosa. Espero que haya quedado claro ese concepto. Esto es transporte activo secundario. La energía no se consume acá. El organismo no se iba a poner a crear canales para cada sustancia y para las que fueran en contra de gradiente ponerle una bomba para que se gastara más ATP, sino dijo, bueno, pues aprovechemos la energía de esta de manera brillante. Yo sé que ustedes están pensando que esto es absolutamente brillante. Aprovechemos la energía de esta, pongámosle una cuerda acá al sodio, que lo una al sodio. ¿La cuerda cuál es? La electronegatividad y el gradiente bajo, y hagamos que con ese sodio se venga pegada una glucosa. Esa es la cuerda. Esta es la moto y esta es la bicicleta. Aquí no se consume energía, pero acá sí.
Espero de verdad que haya quedado claro. A veces en los textos no es tan fácil comprender este concepto, pero pues traté de hacerlo lo más claro posible. Así hablamos del sodio, así hablamos de la glucosa, del transporte del sodio y la glucosa. ¿Qué pasa con la glucosa? La glucosa obviamente no se va a acumular solamente acá, la glucosa tiene que ser reabsorbida. También hay canales similares a los del potasio que son exclusivos para la glucosa. Entonces la glucosa termina por reabsorberse por esos canales. Cuando aumenta la concentración acá, pues empiezan a salir. Pero son difusión a través de canales, no hay consumo de energía, de mayor gradiente a menor, es decir, difusión facilitada. Bien. Ahora, hablemos de los aminoácidos. Miren, acá tengo sodio glucosa y por acá tengo sodio, permítanme, por acá tengo sodio aminoácidos, por acá tengo la proteína. Acá, sodio aminoácidos. Exactamente igual. No, el organismo no se puso a crear un canal exclusivo para los aminoácidos y probablemente que tenga que consumir energía. No. Lo que hizo fue unirlo a un canal que transportara sodio y la cuerdita desde acá empujaba. La cuerda desde ahí empujaba el sodio y hacía que de paso ingresaran los aminoácidos. ¿Con qué otra sustancia ocurre esto? Con el cloro, sodio-cloro. Empieza a acumularse y empieza a girar y a ingresar las otras moléculas. Bien, ahora hablemos del agua. ¿Qué ocurre con el agua? Ya hablamos del sodio, de la glucosa, de los aminoácidos. Obviamente acá también hay canales para los aminoácidos, para que los aminoácidos pasen a la circulación, y hay canales para el cloro, o el cloro también puede difundir a través de las membranas. Bueno, es diverso el transporte del cloro, ya lo vamos a ver más adelante, pero quiero que tengan en cuenta lo de la glucosa y lo de los aminoácidos. Ahora hablemos del agua. El agua puede atravesar las membranas y puede pasar a través de las células. ¿Cómo se llama eso? Cuando las sustancias pasan a través de las células. Es una reabsorción transcelular, como siempre ustedes saben, a través de las células. Pero también el agua puede difundir entre los espacios de las células. ¿Se acuerdan que había una proteína acá entre los espacios que se llamaba proteína de unión hermética? Esta proteína que se denomina proteína de unión hermética, pues no es hermética al agua, es permeable al agua, deja pasar el agua. Entonces el agua puede difundir entre las células. Cuando pasa por los lados de las células, pues siempre se llama ¿verdad? Paracelular, reabsorción paracelular. Y así puede pasar. Pero fíjense que esta difusión a través de esos espacios, o la reabsorción paracelular, tiene una característica. El agua que está acá puede estar unida a otras moléculas. Ustedes saben que el agua, como solvente, puede estar unida a otras moléculas, como al sodio, como al potasio, como al cloro, ¿verdad? El agua es el solvente, tiene en sí mismo, tiene otros solutos unidos por enlaces químicos. Entonces, cuando el agua pasa desde acá hasta acá, pues también suponemos que arrastra los solutos que en ese momento tenga pegados, cualquiera de ellos. ¿Cómo se denomina esta propiedad del agua? Arrastre solvente. El agua es un solvente y lo que hace es arrastrar las sustancias que tenga unidas en ese momento. Entonces es otra manera de reabsorber, a través de las hendiduras de filtración, reabsorber ciertos solutos en forma de arrastre solvente, porque el agua tiene esa propiedad. ¿Y por qué el agua va a difundir desde acá hasta acá? Es la pregunta. Bueno, porque aquí se acumuló gran cantidad de ¿qué?
de sodio. ¿Gracias a qué? A la bomba sodio-potasio. Todo tiene sentido, ¿verdad? Todo tiene sentido. Arrastre solvente gracias a las hendiduras de filtración y a los espacios que quedan entre las células. Ahora hablemos del cloro. ¿Qué pasa con el cloro? Pues imagínense que al salir tanta agua de este espacio, es decir, el agua al difundir desde acá hasta acá, pues acá gran cantidad se pierde el solvente, entonces se acumula el soluto. ¿Se acumula qué? Se acumula cloro. Gran cantidad de cloro acumulado. Ya les dije que cloro se puede transportar por transporte activo secundario, ¿verdad? Se puede pasar el cloro. Pero además puede irse por arrastre solvente. También ya se los había mencionado. Pero me faltaba decirles que el cloro puede atravesar las membranas e irse por difusión simple. El cloro sí puede atravesar las membranas y cuando se hace alta la concentración acá, simplemente pasa la membrana sin consumo de energía, sin absolutamente nada. Este proceso conocido como difusión simple. Entonces ya hablamos del sodio, ya hablamos de la glucosa, de los aminoácidos, del cloro, del agua. Ahora hablemos de este último, bicarbonato. Lo dejé acá para el final, unos minuticos para el bicarbonato. Bueno, entonces vamos a ver ahora el proceso de reabsorción del bicarbonato y para eso modifiqué un poco la imagen que tenía, simplemente agrandé la célula. Imaginen que esta es la célula y si les parecía asombroso el proceso de reabsorción de sodio y de glucosa y de ahorrar energía con el transporte activo secundario y los aminoácidos y el arrastre solvente del agua y todo esto, si esto ya les parecía asombroso y maravilloso, déjenme decirles que aún más les va a parecer el proceso de reabsorción del bicarbonato, porque definitivamente ahí en este caso la célula muestra su máxima capacidad de desarrollar procesos químicos para absorber una sustancia y para mantener el equilibrio, algo que es fundamental para la vida, el pH, ¿verdad? El pH, mantener el pH equilibrado hace parte de las funciones del riñón y ese pH es fundamental para el proceso que se denomina vida. Ya lo veremos en las clases de equilibrio ácido-base, por qué es importante mantener un pH dentro de rangos fisiológicos. Pero les doy una pista que tiene que ver también con la estructura y el comportamiento de las proteínas a un pH normal. Después lo podrán ver en la clase de equilibrio ácido-base. Por ahora nos interesa saber qué pasa con el bicarbonato. Y es una receta. Resulta que la célula aquí empieza a hacer una receta como de chef y empieza a agregar ingredientes hasta que hace que el bicarbonato pase desde acá hasta acá. Ya van a ver cómo. En la receta tenemos un poquitico, una pizca de CO2, que nosotros somos una máquina productora de CO2, todas nuestras células producen CO2. CO2 más una cucharadita de agua, es decir, agua más CO2, y lo vamos a poner al fuego para que se unan. ¿Cómo se llama este fuego? Obviamente no es fuego, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? Ustedes saben, una enzima que cataliza la reacción de HCO2 y agua formando H2CO3 anhidrasa carbónica, anhidrasa carbónica, que se encuentra dentro de la célula. Acá también se encuentra dentro de la célula. Esta enzima cataliza la reacción entre el agua y el dióxido de carbono, el CO2, formando H2CO3.
y luego este H2CO3 se divide en protón y en bicarbonato, ¿verdad? HCO3. Listo. Esta es una mezcla que hace constantemente la célula a partir de CO2 y de agua. Pero fíjense qué pasa. Resulta que este protón, pues la célula no se va a intoxicar con él y lo va a eliminar. Pero ¿cómo lo elimina? ¿Cómo hace para eliminarlo? Adivinen gracias a quién. Primero les doy un dato. No es un sistema de cotransporte, aunque se transportan dos sustancias, se transportan una desde acá y otra desde acá. Una desde este lado, que sería el protón, y otra desde este lado, que les voy a decir cuál es. Y lo que hacen es intercambiarse. Una entra y la otra sale. No es cotransporte, se denomina contratransporte. Contra, ¿verdad? Van en contra las dos. Adivinen cuál es. ¿Cuál es esa sustancia que le encanta entrar acompañada o salir o hacer todos estos procesos? El sodio. Sí, claro que sí. Es el sodio el que está aquí y gracias a una proteína hace contratransporte. Es decir, sale el protón e ingresa el sodio. Contratransporte, ¿listo? Finalmente, ¿qué tenemos acá? Tenemos el protón, que no se va a quedar ahí solito, porque siempre que está por ahí un protón solito, trata de capturarlo, ¿quién? Nuestro amortiguador, quien amortigua el golpe, quien amortigua y recibe el golpe de lo ácido que es ese protón, de la carga ácida que da ese protón hacia el pH, pues lo amortigua el HCO3. Si no tienen los conceptos muy claros de equilibrio ácido-base, no se preocupen, en este caso solamente para entender el proceso de reabsorción. En las clases de equilibrio de pH puede estar todo mucho más claro. Entonces llega el bicarbonato, que es filtrado desde acá, el que viene filtrado y que necesitamos reabsorber, viene y reacciona gracias nuevamente a la anhidrasa carbónica que se encuentra acá en la luz de las células, reacciona formando otra vez HCO3, H2CO3, y este se disocia en, déjenme borrar acá, el H2CO3 se disocia en H2O y CO2. Y este H2O difunde y el CO2 difunde, y si lo ven está acá. CO2 y H2O. ¿Cómo? O sea, ¿de verdad la célula hace todo esto para absorber el bicarbonato? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, en palabras sencillas, lo que hace el organismo es desnudar, bueno, obviamente no me voy a desnudar, pero desnudar al bicarbonato, lo une con el protón y luego lo desnuda en agua y en dióxido de carbono para de esta manera ingresarlos, luego hacerlo reaccionar nuevamente, es decir, vestirlo otra vez, lo forma acá, divide otra vez las sustancias y acá queda nuevamente formado el bicarbonato. Acá queda nuevamente formado el bicarbonato y el bicarbonato desde la célula sí sale a través de la membrana vasolateral y es reabsorbido por la circulación de los capilares peritubulares. Si se fijan, el bicarbonato que estaba acá, y eso lo dicen los textos de fisiología que quieran revisar, no es el mismo que finalmente absorbe el organismo. No es exactamente la misma molécula de bicarbonato, porque
tuvo que desnudarse y luego vestirse dentro de la célula para poder ser reabsorbido. Es una movida química asombrosa que hace constantemente la célula para reabsorber el bicarbonato. Bueno, esta era finalmente la información que quería darles acerca del proceso de reabsorción. Espero que haya quedado absolutamente claro. Como siempre, mi trabajo es tratar de hacer estos temas muy sencillos de comprender y así poder recordarlos fácilmente. Muchas gracias por ver los videos.